y la venida de la luz al mundo. Pueden pasar los jóvenes y niños a sus salones, por favor. Dios les bendiga, mis hermanos. Es el testimonio de Juan y la venida de la luz al mundo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por venir a este mundo y por resplandecer en medio de las tinieblas. Gracias porque cuando andábamos perdidos en oscuridad, luz resplandeció en nuestra vida. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque no merecíamos tu perdón y a ti te plació perdonarnos. Gracias porque no merecemos tu amor y a ti te plació amarnos. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos bendigas en esta mañana. En tu misericordia usa esta vasija de barro y en tu misericordia, Señor, habla a tu iglesia, Padre bendito, y purifica a tu iglesia a través de tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El testimonio de Juan el Bautista, hermanos, y la venida del Verbo al mundo, o la venida de la luz al mundo. Hemos estado hablando en los primeros 5 versículos, hermanos, y aquí vamos a ver que ahora hay una diferencia acerca del sujeto con el cual se empieza a hablar, hermanos. En los primeros 5 versículos, el escritor bíblico, hermanos, nos ha expresado atributos que le pertenecen a Dios, al Hijo de Dios. Y lo primero que nos dijo, hermanos, en los primeros versículos es que en el principio era el Verbo, es decir, el Verbo era eterno, preexistente. Antes del tiempo y del espacio, el Verbo ya existía, porque no solamente era preexistente, sino que este Verbo era con Dios. Es decir, tenía hermanos, una relación eterna con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. El Verbo también era coexistente con el Padre. Pero además de eso, que en el principio era el Verbo era con Dios. Juan quiere resaltar que este Verbo era Dios. Es decir, es el ser eterno, es autoexistente. Él es ser, Él no viene a ser como nosotros. Él es el creador, Él no es una criatura. Entonces, además de eso, hermano, posteriormente Juan afirma que todas las cosas por él fueron hechas. Este Verbo es el creador de todo cuanto existe, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Escritura. Por tanto, mi hermano, toda existencia depende de la mano creadora del Verbo de Dios. Luego dice Juan, en él estaba la vida y es la luz, hermanos. Es la primera formación y ahí terminamos. En él estaba la vida, hermanos, y esta vida, hermanos, es la luz de los hombres.
Es decir, el verbo es vida y es luz. Toda existencia, toda vida emana de Dios. Sí, el más perverso de los seres humanos existe y ha existido porque Dios le dio vida. Dios no lo hizo perverso a Satanás, Dios lo creó como un ángel de luz, pero la separación, la rebelión al mandamiento de Dios, entre más lejos esté la criatura de Dios, más perversos somos nosotros. Entre más nos acerquemos a nuestro Creador, las tinieblas son disipadas de nuestros corazones. Pero entre más lejos, aún estando en Cristo, siendo salvo, entre menos dependamos de nuestra comunión con Dios, más obras de la carne son manifiestas en el cristiano. ¿No les ha pasado eso? En sus 10, 20 años de cristianismo, que entre menos usted lee la Biblia, menos ora, más chismea, más critica, más murmura, más reniega. Pero entre usted más se acerca a Dios en su palabra y en oración, cuando critica, siente inmediatamente el Espíritu Santo le muestra su pecaminosidad y nos lleva al arrepentimiento. Entre más cerca estemos de la luz, menos oscuridad. Pero entre más nos alejemos de la luz, hermanos, mayor oscuridad hay en la vida del hombre. Todos estos atributos le pertenecen al verbo de vida, quien es la luz del mundo. Ahora, hermanos, va a haber una transición, va a haber un paréntesis. En el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Ahora el escritor bíblico nos va a hablar exactamente de Juan, no el escritor del Evangelio, ni de las cartas, ni del Apocalipsis, sino de Juan el Bautista, el cual dice que fue enviado por Dios, hermanos. Y vemos una gran diferencia entre el verbo de vida, hermanos, y este hombre, hermanos. ¿Qué es lo primero que vemos, hermanos? Que este verbo, hermano, dice, este verbo vino en un tiempo. ¿Y qué había dicho acerca de el verbo de vida? Que él existía, hermano, desde la eternidad. Él es, hermanos, en el principio Él era Dios. Él es y siempre será Dios. Juan vino a existir en un momento como todos los que estamos en esta mañana en este recinto. Vinimos a vivir, a existir en un momento de la historia. Dios no vino a existir, Él siempre ha existido. Entonces dice, hubo un hombre enviado, hermanos, de Dios. Y este hombre no solamente vino a existir, a diferencia del verbo que existió y existirá y es eterno, sino que además este hombre, dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. La luz, hermanos, el verbo vino porque Él es vida y luz. Juan vino a dar testimonio de la luz. Otra diferencia, hermanos. Juan no vino a hablar de Él, ni a dar su mensaje. Él vino a testificar de la luz verdadera. Proseguimos. Todas las cosas fueron hechas por el verbo. En esas cosas, hermanos, está incluido este hombre, Juan el Bautista. El verbo es el creador. Juan es una criatura como todos nosotros. La misión de este verbo es divina, es eterna, es trascendente. Hermanos, trasciende el tiempo y la historia. La misión de Juan es temporal. Él vino en un tiempo antes para pregonar, para anunciar que el Mesías venía. Pero este Juan, hermanos, posteriormente sería arrestado injustamente, hermanos, y luego sería decapitado, hermanos. Su cabeza sería cortada. Y ahí, hermanos,
En esta tierra, la vida humana de Juan, hermanos, su cuerpo llegó, hermanos, y cumplió su misión. Cristo vino, hermanos, pero Cristo ya era desde la eternidad. Vino, vivió, murió, pero Cristo resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Juan dio testimonio y su misión era una misión temporal. La misión de Cristo es eterna y trasciende todas las épocas. Nosotros, hermanos, aunque el texto bíblico nos quiera hacer una clara diferencia, el autor bíblico, hermanos, de toda forma, él quiere dejarnos entender, como otros testimonios que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, que en la tarea, la misión de Juan, como la misión de todo hijo y mujer de Dios, hermanos, hijos o hijas de Dios, es importante, hermanos, para la expansión del reino de Dios. Este hombre no vino por voluntad propia, dice que fue enviado de Dios. Este hombre fue el mismo Dios soberano que lo envió. Si quiere, vaya al versículo 33 de este capítulo 1, hermanos. Dice Juan: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan fue enviado por Dios, hermanos. Luego, cuando vamos al capítulo 3, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Juan aclara, hermanos, que él es un pregonero. Y como leía nuestra hermana ahorita, aún los discípulos de Juan estaban celosos porque a quien Juan daba testimonio también bautizaban, y muchos iban a ser bautizados por Jesús. Y Juan les aclara que él solamente está cumpliendo una misión, y al final dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque nosotros no venimos a predicar, hermanos, nuestro evangelio. Nosotros predicamos a Cristo resucitado, el evangelio de Cristo. Así que nosotros, los pastores o predicadores o maestros, no queremos que ustedes nos sigan a nosotros. Ustedes y yo necesitamos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de toda la obra. Él es el verdadero evangelio. Nosotros no salvamos a nadie, nosotros necesitamos al mismo Salvador cada día, siendo nuestro socorro y pronto auxilio. Así, iglesia, que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Jesucristo. Y Juan deja de entrada, hermanos, claro, que él no es la luz. Él da testimonio de la luz. Usted y yo no somos la luz, aunque Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero la fuente de luz no somos nosotros, la fuente es Cristo. Usted y yo somos luminares, y ahorita vamos a ver que el texto que Juan nos va a dar también acerca de esto. Pero usted y yo, hermanos, la luz no proviene de nosotros, la luz proviene de Cristo en nosotros. Si Cristo no estuviera en nosotros, mi vida estuviera repleta de oscuridad. No hubiera nada en mí, hermanos, que estuviera claro. Todo estuviera lleno de oscuridad, porque la luz del mundo no somos nosotros, la luz es Cristo. Lamentablemente, a veces a un cristiano siguen estrellas y luceras de este mundo en lugar de cada día seguir a la luz verdadera. Continuamos, hermanos. Juan no solamente aclara, el apóstol Juan no solamente aclara quién es el bautista, sino que la Biblia nos deja ver que el ministerio de Juan el Bautista ya había sido anunciado, hermanos, por los profetas. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Jehová, hermanos, está hablando de Jesús. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, porque Él es Dios.
Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino. ¿Para qué, hermanos, vino Juan? A preparar el camino. Él solamente estaba pregonando y anunciándole al pueblo que el Mesías iba a venir y que ya estaba, hermanos, y por tanto era necesario que ellos se arrepintieran y creyeran en él. Hermanos, en Lucas 1:17 encontramos, hermanos, la misión de Juan fue preparar, hermanos, al Señor un pueblo dispuesto. Dice Lucas 1:17, e iré delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión de Juan, hermanos. Preparar el camino, porque el que venía, hermanos, no era un profeta más, era el profeta, hermanos, el gran profeta, era el Señor de señores. Por eso, hermanos, entre los profetas ninguno como Juan, aunque los demás profetizaron acerca del Mesías, Juan estaba preparando porque el Mesías, hermanos, ya había llegado. Y a él le tocó pregonar y anunciarle al mundo que Cristo ya se había encarnado, hermanos, y ya estaba en medio de ellos. Pero aún, hermanos, el más pequeño entre en el reino de los cielos puede ser mayor que él, los que hacen la voluntad del Padre. Continuamos, hermanos, versículo 7. Hablando de Juan el Bautista, vino por testimonio. Es decir, mis hermanos, que generalmente lo que vino a hacer Juan, hermanos, fue dar testimonio, hermanos. Fue enviado para dar testimonio, y ya dijimos, el texto ya nos dejó claro que el testimonio que él daba no era de él, sino acerca de la luz, acerca de Jesucristo. Y esta es su misión esencial como profeta, hermanos, testificar acerca de él. Pero luego también dice, hermanos, que este testimonio, para que diese testimonio, no cualquier testimonio, como esta mañana nos recordaba nuestro hermano en la escuela dominical, no es cualquier evangelio, hermanos. No es diluir el evangelio, voy a decirle cositas bonitas para que no se ofenda. No, la gente necesita saber que somos pecadores. Y porque somos pecadores es que necesitamos a un Salvador. Ay, se van a ofender, pues es necesario, porque te amo, quiero que te ofendas, pero con la verdad que te salva. No te quiero engañar, no quiero que mañana, si te tienes que ir de este mundo, te vayas a una eternidad sin Cristo. Y el testimonio que los hombres de Dios, tanto en la antigüedad como hoy en día, es testimonio acerca de la luz. Dios no nos llama para hablar acerca de nosotros. Es acerca de la luz, hermanos. Ustedes serán mis testigos, donde en su casa, en su vecindad, donde quiera que Dios les permita ir. La pregunta es, iglesia, ¿estamos siendo testigos de la luz? Y les digo, en el discipulado, ser testigo no es una opción a los que han tomado el discipulado conmigo. Ya somos testigos. La pregunta es si somos testigos fieles o testigos infieles. El hecho de que tú te llames cristiano o cristiana, ya la gente te está mirando. Tus hijos te están viendo. Y si tú no estás viviendo en la luz, te quiero decir que le estás haciendo un daño eterno a tus hijos. Si tus hijos saben que tú eres cristiano o cristiana y te ven mentir, van a decir, ¿qué es esto? En lugar de edificarlo, los estamos confundiendo. Ustedes y yo somos testigos de la luz, no de la oscuridad.
Ustedes y yo somos llamados a apartarnos de todas tinieblas. Y nuestro hermano nos compartía, hermanos, en la reunión de los varones, en primera de Juan, por eso le decía a los varones, ya se dio una introducción de esta predica. En primera de Juan 5 dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído, dice Juan, de él. Y os anunciamos, Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, hermanos. Mi amigo que me escucha, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, dice la Biblia, somos mentirosos y hermanos, no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. No puedo pretender ser cristiano y vivir en tinieblas. Específicamente, no puedo pretender ser cristiano y vivir en pecado. Aclaro, no estoy diciendo que no voy a pecar. Estoy diciendo que aunque peco, desprecio, hermanos, mi pecado. Lucho contra el pecado. Cada día batallo en contra de mis deseos carnales. Esa es la diferencia. El que no es cristiano ama el pecado, se deleita en el pecado, disfruta el pecado. Pero si tú y yo decimos que estamos en la luz, no podemos andar en tinieblas. Y si lo hacemos de esa manera, si somos líderes de la iglesia, si somos pastores, si somos lo que queramos llamarnos y estamos en pecado, somos unos mentirosos, dice la Biblia. Y la verdad no está en nosotros, porque Dios es luz. Y Juan vino a dar testimonio, pero no testimonio de él, hermanos. Él vino a dar testimonio de la luz. Continúa el versículo 7. ¿Y con qué propósito lo hacía Juan, hermanos? ¿Con qué propósito predicamos el evangelio, hermanos? Para que todos creyesen por él. Ese es el propósito, hermanos. Para que todos nosotros los pecadores nos arrepintamos, reconozcamos nuestra bancarrota, reconozcamos mi miseria por el pecado que practico y pueda gritar auxilio. Señor, te necesito. Yo soy un pecador. Necesito que tú seas mi único Salvador. Por eso necesito a Cristo, por eso necesito el evangelio, porque el evangelio muestra mi inmundicia y muestra la santidad del único que nos puede salvar. Por eso, hermanos, porque cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino por los que se creen justos, dice la Biblia. Él vino por los que reconocen que somos pecadores. Por ellos vino, porque los que se creen justos, hermanos, no buscan a un Salvador. Creen que son salvos por sus obras. Y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Toda la gloria de nuestra salvación y del evangelio es para él, hermanos. Todo es por él, para él, hermanos. Todo debe de glorificar a Cristo. Continuamos, hermanos. Este es el propósito, hermanos. Que los que oyen puedan creer en esa luz verdadera. Esa luz, hermanos, que viene a los hombres. Juan, hermanos, les decía ahorita, él se describe como ese instrumento donde se deposita la luz, hermanos. Y el texto también en Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía. Juan miró lo que se le había encomendado y que era ver, hermanos, a esa luz que venía al mundo. Y en el cual descendió del cielo como paloma, hermanos, y permaneció sobre él. Yo no sabía, dice Juan, que era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió cuando Jesús, Juan está dando testimonio de la luz, por eso doy testimonio que él, Cristo, él es el elegido de Dios. En el versículo 33, hermanos,
Vemos que Juan dice, el Padre me envió a bautizar con agua y el Padre me dijo, cuando veas al Espíritu Santo descender y reposar sobre él, ¿sobre quién, hermanos? Sobre el Hijo, el Verbo. Vemos la Trinidad obrando y luego cuando vemos el bautismo de Jesús, vemos esta manifestación realizándose, hermanos. Juan da testimonio. La pregunta es, mis hermanos e iglesia, ¿estamos dando testimonio de la luz? Y como se nos recordaba, para poder dar testimonio de la luz, mi cristianismo no puede ser solamente de palabras, sino de hechos. Si yo digo que estoy en la luz y vivo en las tinieblas, yo me estoy engañando a sí mismo. A Dios nadie lo engaña, hermanos. Como el ejemplo que nuestro hermano nos daba también acerca de esta muchacha, ¿se acuerdan? En la escuela dominical. Esta jovencita que decía que iba a ir al cielo, que era salva. El hermano le dio una lectura a hermanos, a este testimonio. Porque pensamos que somos buenos, porque el mundo nos ha enseñado que nosotros somos buenos y la sociedad nos corrompe. Dios dice que todos somos pecadores. ¿A quién le creemos? ¿Al mundo y sus pasiones o al Dios que nos amó desde la eternidad y que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna? Así que pregúntate en esta mañana, ¿dónde estás poniendo tu eternidad? ¿En qué estás confiando? ¿En el Evangelio de Cristo o en tu propio Evangelio? Porque el que practica el pecado no es de Dios. Cuando digo practicar es el que vive en el pecado. Porque todos reconocemos que aún pecamos y que cada día solamente la gracia de Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Continuamos, Juan 5:35. El que me envió, hermanos, Juan va a hablar de él. Él era, Cristo va a decir, él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Quién, hermanos? Juan el Bautista. Y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. ¿Por qué? Porque era la antorcha donde la luz de Cristo alumbraba. Eso debemos ser nosotros. Debemos ser antorchas, hermanos. Debemos ser luminares, como dice el apóstol Pablo, para que cuando el mundo, nuestra familia, las personas nos vean, vean a Cristo en nosotros. Y no renieguen del nombre de Dios por causa del mal testimonio de muchos. El siguiente día, dice Juan, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿quién, hermanos Juan? He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Eso es ser, hermanos, testigo de la luz. Cuando les dijo, no abandonen mi ministerio, quédense conmigo. Juan les dijo, de ese es el que yo he hablado. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y los seguidores, los que estaban con Juan, inmediatamente siguieron a Cristo. Hermanos, esa es nuestra labor, que la gente no nos siga a nosotros, que la gente siga a Cristo. Usted no debe de ser mi seguidor, usted debe ser un seguidor de Cristo. Usted debe de velar, hermanos, y esa es nuestra función. No que ustedes dependan de nosotros, sino que ustedes sean exhortados por la palabra cada día a seguir a Cristo. Porque Él, hermanos, es la luz que resplandece en nuestros corazones. Él es el único que puede alumbrar nuestras oscuridades. Versículo, hermanos, siguiente. No era Él la luz. El autor quiere dejar muy claro que el Bautista no era la luz. Y resalta otra vez que Él vino para dar testimonio de esa luz, hermanos. Está reforzando el argumento una y otra vez, hermanos.
Juan no era la luz. Jesús, es verdad que él dijo que él era una antorcha, como leímos en el 5:35, pero solamente él era portador de esa luz. Ahora esa luz que vino al mundo vive todo el tiempo en todo verdadero creyente. Así que es insensato, necio y lógico pensar que un creyente verdadero vive en las tinieblas de su pecado. Si tú eres un creyente verdadero, Cristo está en vosotros. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino que ahora Cristo vive. Y lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Así, mis hermanos, que ya no vivimos para nuestros placeres, ahora vivimos para glorificar a Cristo en nosotros. Juan no tenía que ser confundido, hermanos, sino que Juan quiere aclararle y él lo especifica. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, dice en el versículo 20 de este capítulo 1. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el que los voy a cambiar. Yo necesito al mismo Salvador que ustedes necesitan. Por tanto, nuestra mirada no está, ay, es que me gusta esto, me gusta fulano, sutano. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de toda la obra, quien es la luz verdadera. Y miraremos que nunca nos defraudaremos, porque esa luz resplandece, hermanos, en todas las tinieblas. Lo segundo que diremos, iglesia, es que la luz verdadera vino al mundo que Él mismo creó. Hasta ahorita, ya en este paréntesis nos habló de Juan el Bautista. En los primeros 5 versículos vimos en la introducción, nos habló del Verbo, quien también es vida y es luz. Ahora va a decir en este versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. Ahora, hermanos, el apóstol Juan, el escritor, va a decir, hermanos, va a hacer referencia, y lo veremos más específicamente, si Dios lo permite, con el versículo 14 en la siguiente predicación, de la encarnación del Hijo de Dios. Aquel ser soberano que existía desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hermanos, con el cual todas las cosas fueron hechas, quien es la vida y quien es la luz, venía al mundo que Él creó. Hermanos, este es el mensaje que predicamos. Juan 3:16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el escritor nos va a decir que aquella luz verdadera, porque hay otras clases de luces, por lo menos en la antigüedad, hermanos, los profetas vinieron y anunciaron esta luz, pero también en el tiempo de ayer y en el día de hoy hay muchas luces que no son verdaderas. Hay muchos, hermanos, que dilatan o trastornan el evangelio, la palabra de Dios, y no tienen, hermanos, a Cristo como la luz verdadera. Tantas, hermanos, falsas enseñanzas. Ustedes posiblemente han escuchado tantas tristes noticias, aún de iglesias que se llaman la luz del mundo. Y es triste escuchar lo que está pasando con su supuesto Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque su fe no está en la luz verdadera, sino que aún su fe está puesta en religiones y sentimientos y filosofías de hombres, y no en la luz verdadera que es Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y este mundo fue el que Él creó, hermanos. Vemos entonces que esta luz viene como alumbra viniendo al mundo.
Y vemos entonces, hermanos, que Juan no era la luz, ya dijimos, pero él vino a dar testimonio de esta luz. Y esta luz verdadera es el verbo de Dios, es Jesucristo que venía, es Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que creó el universo viene a morar en medio de nosotros. No podemos, hermanos, mirar entonces, hermanos, lo que Juan nos está dejando ver en esta transición. Si ustedes van al versículo 4, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquella luz en el 9 que acabamos de leer, luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía, hermanos, dice el texto, a este mundo. Aquel que alumbra a todos los hombres, hermanos, en aquel que solamente, y podemos tomarlo de dos formas, hermanos, en aquel donde disipa cualquier tiniebla, hermanos, en Cristo Jesús hay luz para los que están en tinieblas. Luz resplandeció, dice la Biblia, en medio de las tinieblas. Aún, hermanos, y de eso nos hablaron un poco nuestros hermanos los miércoles, podemos ver que, hermanos, hay una revelación que todo ser humano tiene. Todos tienen un conocimiento de Dios. Pero aquella luz, hermanos, que ha venido, hermanos, también da una revelación especial por medio de su palabra. Y la máxima revelación, manifestación, es Jesucristo, Dios hecho hombre en nosotros. Él es la luz para aquellos que estamos en tiniebla. Y todo el mundo necesita esa luz, pero no todo el mundo, hermanos, recibe esta luz. La vida que es luz, hermanos, solamente se da en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo. Capítulo 12, 46. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en el mundo, hermanos. Cuando estamos hablando del mundo en este contexto, estamos hablando a la humanidad, hermanos. El mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. Y eso no significa que este mundo es de Satanás. Aclaro. Ya vimos el tema de la providencia y la soberanía de Dios. Aunque el príncipe de este mundo, como lo llama Dios en su palabra, Satanás, hermanos, es el enemigo, es el diablo, Dios es el dueño de este mundo. Él es el soberano. Y aún como vimos en Apocalipsis y como dice Espurio, Satanás es Satanás, hermanos, de Dios. Porque al final de cuentas, Satanás, hermanos, está bajo la soberanía y la potestad de Dios. Él no puede hacer nada si no está bajo el dominio del soberano Dios. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en qué, hermanos. Así es la vida de todo ser humano sin Cristo. Así sea el ser que yo más ame en esta vida. Si no está en Cristo, está en las más densas tinieblas. Y necesita la luz que es nuestro Salvador Jesucristo. Si tú amas a alguien, deberías interesarte, darle lo más importante, que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Si tú te preocupas por darle estudio, casa, carro a tus hijos o a tus familiares, ¿de qué le sirve, hermanos, al hombre tener todo esto si pierde su alma? Preocupémonos y comprometámonos darle el Evangelio a todos aquellos que amamos y aún a los que no conocemos, si Dios nos permita conocer. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo es luz y no hay ninguna tinieblas en él, hermanos. Por tanto, si tú y yo estamos en Cristo, debemos de vivir en la luz. Hermanos, esa luz alumbra a los hombres, ilumina, hermanos. Jesús lo declaró, yo soy la luz, hermanos, y
Eso fue declarado y profetizado por Isaías, hermanos. Luego, hermanos, esta luz, dijimos, vino al mundo que en él creó. Pero cuando esta luz viene al mundo, divide al mundo en dos partes. Los que creen en él y los que lo rechazan. En esas dos partes está dividida la humanidad. No están divididas en bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, anglicanos, no, hermanos. Los que creen en él, en la luz, o los que rechazan la luz. Los que todavía deciden vivir en sus deseos y pasiones, o los que se arrepienten y creen en Cristo como su único Salvador. Y eso creer no es creer un día, es creer toda su vida. Porque de qué me sirve a mí decir, yo creo en Cristo y mañana ando creyendo en otra cosa. El que cree, hermanos, no andará en tinieblas. Primero, hermanos, uno de estos grupos, el rechazo. Esta luz vino al mundo, el que creó el universo vino al mundo y fue rechazado por su creación. Esta es la más triste realidad de la humanidad. Si hay algo peor, hermanos, que le puede pasar al ser humano, es estar sin Cristo. Oh, pero es un hombre, una mujer próspera. ¿De qué le sirve, hermanos? Si está condenado al infierno y al lago de fuego. ¿De qué nos sirve vivir 20, 30 años con el sudor de nuestra frente si vamos a vivir una eternidad sufriendo? Y sabiendo que un día se nos explicó, se nos predicó el evangelio y decidimos levantarnos y salir de aquí y rechazar ese evangelio. Oh, no, rechacé al predicador, es que no me gustó como lo hizo. Tú no rechazas al predicador, rechazas a la luz. El que rechazó a Juan Bautista no lo rechazó a él, rechazó de quien él hablaba. El rechazo a la luz verdadera. En el mundo, este que era la luz vino al mundo y en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, hermanos, pero este mundo, estas criaturas, esta humanidad no le reconoció, no lo conoció. No, ¿cómo? Pero no había venido Juan a preparar los corazones. Sí, algunos, va a decir el texto más adelante, lo reconocen. Pero la gran mayoría, no, hermanos, lo reciben. La gran mayoría, al igual que hoy, millones y miles de personas siguen rechazando a la luz. Y luego va a decir en otra parte, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Y porque no quieren venir a la luz, hermanos. Porque la luz va a mostrar. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermanos, Cristo en su gracia, hermanos, nos convence de pecado, hermanos, y podemos ver toda la inmundicia que hay en mi corazón. Puedo ver toda la oscuridad y todo el desprecio que he tenido por años hacia la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo decidió que este Salvador no le convenía, como muchos hoy deciden que Cristo no les conviene. ¿Por qué? Porque como decían esta mañana, si vengo a Cristo, es posible que mi familia me desprecie, mi familia me desherede, es posible que en el trabajo ya no me quieran hablar, es posible que mis amistades ya no quieran salir conmigo, es posible que empiecen a murmurar de mí y me importa más lo que dice el mundo que lo que dice aquel que murió en la cruz por mí. Por eso, mis hermanos, el reino de los cielos no es para cobardes, es para valientes. Los suyos, hermanos, va a decir, no lo recibieron. El mundo no lo reconoció. ¿Por qué? Porque el mundo estaba, hermanos, muerto en sus delitos y pecados, rebeldes a Dios. No conocerle, hermanos, no está diciendo
de un conocimiento intelectual. Está hablando, no tuvieron afecto, voluntad por él. Por eso se atrevieron a llamarlo hasta hijo, hermanos, de adulterio, de fornicación. Se atrevieron, hermanos, a llevarlo a una cruz. Se atrevieron a escupirlo. Y esto no solamente fue el Imperio Romano que tenía la autoridad legal, sino fue a través del sumo sacerdote. Porque a la religión no le conviene esta luz, porque esta luz hace ver toda la inmundicia de la misma religión sin Cristo. Pero tampoco a nosotros los pecadores, si no estamos en Cristo, no nos conviene esa luz. Porque esa luz va a exponer toda la oscuridad del hombre. Podríamos fácilmente, wow, ¿cómo fueron a despreciar al Mesías? Muchos hoy lo siguen despreciando. Ellos no tenían toda esta revelación que nosotros tenemos hoy. Y muchos hoy prefieren sus deseos, sus sueños, sus metas, sus pasiones, pero no me den a ese Cristo, porque ese Cristo me tumba todo lo que yo he construido. Cristo vino también a su casa, hermanos. Posiblemente, hermanos, se está refiriendo a la casa de Israel. Él pertenecía a ese pueblo, su madre era judía, hermanos. Como dice Romanos 9:5, iglesia. Pero aún ese pueblo lo rechazó. Aquí estoy hablando del versículo anterior del mundo. Estos textos son del mundo, pero ahora voy a hablar del versículo de la casa de Israel. Pero aún aquellos que esperaban un Mesías guerrero que los libertara del Imperio Romano, que quitara toda opresión y trajera riqueza a nuestra vida, al ver a Jesús, y alguien que les dice es que ustedes están en pecados y tienen que arrepentirse, dicen, no me sirve esta religión, yo quiero a alguien que me dé poder y que me dé libertad financiera, como muchos predican hoy. Y muchos consiguen esa libertad financiera y ya no se acuerdan de Cristo. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Cristo, bendito por los siglos de los siglos. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque este Cristo va a trastornar todos mis planes. Y es que eso es cierto, cuando Cristo viene, Él viene a trastornar todos tus planes. Él no viene para que tú sigas soñando y planeando lo mismo que estabas planeando antes. Él viene para hacerte una nueva criatura y darte un nuevo propósito de vida. Y ese propósito no eres tú, ese propósito es su gloria. Es su gloria, y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para nosotros los hombres. A veces decimos, no, para los hombres yo no hago las cosas para el pastor, para el líder, pero para mí sí la hago. ¿No les pasa? ¿O solo me pasa a mí? ¿Para quién haces lo que haces, mi hermano? Los suyos tampoco lo recibieron. El mundo, hermanos, es lamentable ver a nuestras familias, a nuestros hijos, despreciar a Cristo. Y por más que lo amemos, no los podremos salvar. Solamente Cristo los puede salvar. Oí cielos y escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste. Predicar, enseñar la venida del Mesías, y cuando el Mesías viene, no nos sirve. Y cuando llega el evangelio a nuestra casa, a nuestra vida, muchos todavía dicen, no me sirve. Yo quiero otro que me ponga en el trono y me dé éxito y victoria. La victoria no es tuya, mi hermano, la victoria es de Dios.
y a Él tiene que ser dada la gloria. Rápidamente voy a pronunciar. Tozer dice, hermanos, que hay 5 motivos por los cuales los suyos lo rechazaron. Y el mundo actual lo sigue rechazando. Primero, porque cuando tú recibes esa luz, hay cambio en tus prioridades. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Todo lo he cumplido. El Señor le dice, ok, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Se entristeció y se fue. Hermanos, ¿cuáles son nuestras prioridades en la vida? Un cambio de hábitos, tu estilo de vida. ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? Una purificación personal. Amamos tanto el pecado que preferimos el pecado en lugar de Cristo. Por eso el mundo no lo recibe y lo sigue rechazando. Porque aman y disfrutan y se deleitan en su pecado. Un cambio de dirección. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Oh Señor, yo te sigo, pero no me niego y ni tomo la cruz. No creas que yo me voy a complicar mi vida. No te engañes, no estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo a ti mismo. Dice Tozer, no quieren arriesgarse a aceptar la verdad sincera, renunciar a todo y confiar solamente en Cristo como Salvador. Nos gusta asegurarnos de que somos salvos porque predico los domingos. No, yo puedo predicar todos los domingos e irme al infierno si no estoy en la luz. Si vivo para mi gloria, si predico para mi deleite. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. No lo dice Tozer, lo dice el Señor Jesucristo. Porque aman más sus pecados que aquel que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El mundo decidió desechar la luz y permanecer en las tinieblas. Hermanos, el mundo ama más la oscuridad que la luz. Y es lo que el escritor del Peregrino dice, en el infierno los atormentados recordarán el desprecio que tuvieron del evangelio cuando estaban en el mundo. Recordarán, dice Bunyan, hermanos, que dispuesto vino Cristo al mundo a salvar a los pecadores. Y solo por baratijas rechazaron al Salvador. Porque cualquier pecado, por más deleitoso que sea, solamente es pasajero y es una miseria comparado con la gracia soberana de Dios. Y este autor nos dice, recordarán, y lo más difícil es recordar que un día la puerta vino a sus vidas y ellos despreciaron esa puerta. Porque estaban tan ocupados en los placeres del mundo o en los afanes de esta vida que decidieron rechazarlo. Y por último, iglesia, la aceptación del verbo produce nuevo nacimiento y filiación divina. ¿Cómo estamos andando en la luz? ¿Cómo estamos dando testimonio de esta luz? Podemos sentarnos y criticar al mundo, iglesia, y criticar a los suyos, al pueblo de Israel, pero eso no nos va a servir de nada si no nos examinamos cada uno y nos preguntamos, ¿cuál es el testimonio de la luz que yo estoy dando hoy? Mi familia está viendo esa luz en mi vida, está viendo a Cristo. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Juan vino y dio testimonio de la luz. Pero esa luz, Juan dejó claro que él no era la luz. Todos nosotros tenemos que enfocar al mundo
hacia Cristo. Pero nuestro mal testimonio puede impedir que muchos no vengan a Cristo. Tú no fuiste llamado a ser piedra de tropiezo. Tú y yo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Pero solamente somos luz si estamos en Cristo. En el mundo estaba aquel mundo que fue hecho por Él, pero el mundo lo rechazó. No rechaces al Salvador. No rechaces al único que puede alumbrar nuestras oscuridades. Despreciar a Cristo por baratija del pecado es la peor decisión. Podemos irnos a bancarrota, podemos enfermarnos críticamente, aún podemos perder la vida en este mundo. Pero si rechazamos a Cristo, es mucho peor que cualquiera de esas otras calamidades. Porque el que rechaza a Cristo experimentará la segunda muerte, que es una muerte eterna de condenación para los que no están en Cristo. Y los que están en Cristo, hermanos, Él les ha concedido el don de la vida eterna. Si Dios nos permite, estaremos hablando de esto en la siguiente predicación. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor. Siendo el creador, Señor, de todo el universo, la luz que resplandece eternamente y la vida, nos amaste al venir a este mundo, Señor. Lo manifestaste, viviendo, Señor, entre nosotros y muriendo por nosotros. No nos permitas despreciar tu obra, Señor. Te rogamos por la salvación, Señor, de los nuestros. Te rogamos, Señor, por aquel que está perdido, Señor, que tu luz resplandezca. Pero también te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser antorchas en medio de la oscuridad. Ayúdanos a hacer buen testimonio, Señor, no solamente con nuestros hechos, sino que con nuestras palabras, y como dice el apóstol Pedro, que cuando hablemos, hablemos palabras como de Dios. Ayúdanos, Señor, a retener nuestra lengua, Señor. Ayúdanos, Señor, a someter nuestros pensamientos. Y ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio de la luz que eres tú, nuestro Salvador. Bendice a tu iglesia en tu gracia y misericordia. Y ayúdanos, Señor, a apartarnos de toda oscuridad. Y que tu nombre sea exaltado a través de la obediencia de toda tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.